Ya. La clase pasada vimos entonces centros de expansiones. Hay dos centros de expansión. Centros de expansión rápidos y lentos. Por ejemplo, uno lento era el Atlántico, que tiene un valle central bastante ancho, tiene bastante más rugosidad y fallamiento. Eso es porque un centro de expansión lento, es decir, tasa de expansión lenta, y por eso tarda más en desplazarse. El micrófono abierto ahí. Ya. Entonces, en cambio, el Pacífico, el centro de expansión físico es un centro de expansión rápido, intermedio rápido, en donde las partículas se desplazan más lento, así que el valle central es más angosto, casi inexistente el eje del valle, la rugosidad, o sea, la rugosidad es mucho más baja, mucho más suave, y el fallamiento es más superficial que en un centro de expansión lento, como el Atlántico. Ahí está, por ejemplo, el Atlántico, que es bastante ancho y bastante rugoso. Las fracturas pueden llegar hasta el manto. ¿Ya? Pueden llegar hasta el manto y producir hidratación del manto, procesos metamórficos de serpentinización. En el Pacífico, más angosto. Y bueno, a diferencia ya dijimos que uno más escarpada, más rugoso, otro más suave. El centro de expansión es más ancho, o sea, el valle es más ancho, este es más angosto, y la penetración de la falla es bastante profunda en el Atlántico y más somera en el Pacífico, porque como es rápido, hay menos tiempo de formación. En cambio, el Atlántico tiene más tiempo de formación, y por eso las fallas son más penetrantes. Creo que era lento. Lento es cuando la tasa de convergencia, las dos, o sea, de la izquierda a la derecha, o sea, 2U, es menor que 40 kilómetros por millón de años. Intermedio es cuando 2U está entre 40 y 80 kilómetros por millón de años. Y rápido es cuando 2U es mayor a 80 kilómetros por millón de años. Entonces, veremos qué pasa en Nazca, pero antes quiero mostrarle esta imagen. Esto es un valle central, por si acaso. Aquí están buceando en un valle central, ¿cierto? Esto es un centro de expansión. Entonces una pregunta es, si la profundidad de buceo máxima es 50, 65 metros, quizá un poco más, pero no puede ser mucho, porque si es mucho, ocurren dos cosas. Una, es muy oscuro, ¿ya? La luz no entra, así que no se ve nada. Y lo otro es que hay mucha presión hidrostática, y eso es insoportable para un ser humano. Entonces no se puede bucear más profundo. Pero sin embargo, ahí está buceando en un centro de expansión. Entonces es como paradójico. Por un lado está buceando en un centro de expansión, pero yo le mostré recién que los centros de expansión están en el océano. Entonces, ¿cómo se puede explicar, alguna idea de cómo se puede explicar que un buzo pueda alcanzar un centro de expansión? ¿O dónde ocurre? ¿Dónde podría ocurrir en el mundo eso?
porque tienen que tener en cuenta que la profundidad del suelo oceánico promedio en el océano son como 5 kilómetros, 4 kilómetros de profundidad, lo cual es inaccesible al ser humano. O sea, un buzo en realidad, es accesible como con naves submarinas, pero como buzo inaccesible. Entonces, ¿cómo es posible que un buzo esté en un centro de expansión? ¿O dónde podría ocurrir eso? ¿Alguna idea? Centro de expansión es relativamente joven. Eh, es que los centros, sí, o sea, los centros de expansión, la corteza están haciendo. Están No, haciendo. pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, en zonas donde eh, hay como un rift continental, o hubo un rift continental hace no Ah, relativamente mucho tiempo, y ahora recién está como el mar por sobre esta superficie, y ahora hay como una dorsal oceánica, a lo que me refiero es que se formó hace poco tiempo. No sé, no idea. sí, sí, podría ser, pero para que se forme el centro de expansión, o sea, para que pase desde la Tierra a un centro de expansión oceánico son millones y millones de años. Y tiene que haber un proceso de profundización del continente para que entre el agua y se haga un océano, ¿cierto? O sea, el ciclo de Wilson, en el fondo, es que se empieza a separar el continente y después se empieza a anchar y a hacerse un océano, y eso son millones de años. Y tiene que entrar el agua. Entonces, en este caso, lo que pasa es que está en el agua, pero es superficial. No, esto es un caso muy raro, y esto ocurre en solamente un lugar del mundo, que es Islandia. Acá Islandia. En donde va el centro de expansión, pero el centro de expansión es levantado. ¿Y por qué es levantado? Porque hay una pluma magmática tipo hotspot que levanta, que se mezcla con el centro de expansión y levanta la tremenda, levanta el centro de expansión. Entonces tienen doble fuente magmática, el centro de expansión y la pluma magmática. Y esa es Islandia. Tiene una tremenda aquí plataforma por la doble fuente magmática, y que el centro de expansión aflora parte del país por la mitad, de hecho, o esta isla, digamos. Y es más, el centro de expansión está en tierra, se puede ver hasta en tierra, arriba del agua. Pero es porque hay una fuente magmática extra que levanta el centro de expansión y se ve y aflora. ¿Ya? Es un caso especial. Es una singularidad que hay un punto caliente aparte del centro de expansión. El centro de expansión son las típicas células convectivas y el punto caliente tipo hotspot es un extra. ¿Ya? Ese es un caso especial. También ocurre en el punto caliente de la isla de Pascua, donde está el punto caliente, pero no está al lado, ¿ya? Y probablemente la magnitud del magmatismo es menor. Me refiero a que el punto caliente está cerca del centro de expansión, ¿ya? Acá, en la isla de Pascua. Ya. Ahora, cuando se forma en el centro de expansión mismo, llega la pluma, rompe o sea, acá hay los esfuerzos de tensión, izquierda-derecha, tangenciales, y produce tensión. La tensión produce un colapso, y el colapso produce una especie de se produce un colapso y fallas normales.
y bastante rugoso está el suelo oceánico. Pero a medida que se empieza a alejar eso desde el continente, del eje del centro de expansión, se empieza a poner más suave la topografía. Y eso ocurre porque, bueno, acá donde estamos, en la zona más activa, cerca del eje, hay fisuras y fracturas, es decir, hay harta permeabilidad, harta porosidad. Pero a medida que me voy alejando, se va adquiriendo más profundidad y caen sedimentos tipo calcáreos, tipo orgánicos, pelágicos, que van rellenando esas fisuras, las van rellenando esas porosidades. ¿Y qué va a producir? Va a producir bueno, que se llenen los poros y si se llenan los poros, se hace más compacta, digamos, la roca, y además los sedimentos se empiezan a poner arriba, ¿cierto? Empieza a formarse una capa sedimentaria que va a cubrir las fallas, ¿ya? Entonces, el espesor sedimentario se engruesa, y más encima, el fallamiento, la tensión, el ridge push, se acaba porque yo me alejo del centro de expansión. El ridge push es más fuerte acá. Mientras más cerca del eje, es más fuerte, y si me alejo ya es inactivo. Entonces ahí, como se acaba el fracturamiento, se acaba el fallamiento, y los poros se llenan con sedimento, se hace más compacta la roca, y eso produce que su propiedad elástica o su rigidez empieza a crecer, y eso se observa en este gráfico en que se muestra la velocidad sísmica en el tope de la corteza oceánica, en el techo del basamento oceánico, versus la edad. Una forma de medir la distancia entre un punto y el centro de expansión es la edad, porque si la edad 0, aquí están haciendo la corteza oceánica, y yo me paro acá en un punto, esto lo puedo medir con distancia, pero es más absoluto medirlo con edad de envejecimiento, edad termal. Mientras más lejos del centro de expansión, más vieja va a ser, más tiempo habrá pasado, más edad. Entonces aquí hay un gráfico de edad de la corteza versus velocidad sísmica. Y en 0, la velocidad sísmica es baja, es 2 kilómetros por segundo, y empieza a aumentar exponencialmente la velocidad, y si aumenta la velocidad significa que aumentan sus propiedades elásticas, y si aumenta su propiedad elástica significa que la roca ya está, la porosidad decrece. ¿Por qué? Porque se rellena con sedimentos, producen procesos de precipitación y compactación, y aumenta las propiedades elásticas, ¿ya? Y eso ocurre cuando se aleja del centro de expansión. Mientras más vieja, más debiese aumentar la velocidad, pero lo hace en forma exponencial negativa, así que es asintótico esto, ¿ya? Y más y exponencial, o sea, el crecimiento es súper rápido en los primeros millones de años, y después se empieza a estabilizar. Este es un perfil sísmico de reflexión que está en la isla de Chiloé, frente a la isla de Chiloé. Y bueno, el eje vertical es tiempo, y el eje vertical son unidades sísmicas de CMP, que en el fondo son distancias, y en realidad esto se puede convertir pero hay que multiplicarlo por un factor para pasarlo a profundidad. Pero lo importante aquí es la imagen misma. Y si se dan cuenta, aquí se ve todo hasta el talud continental. Desde el eje, acá está el eje. Este es el eje, este es el valle central. Está con exageración vertical bastante alta. Pero aquí está el eje del centro, el eje del valle central.
¿ya? Entonces, por aquí, para la izquierda, nace la placa de Antártica, de aquí para la derecha nace la placa de Nazca. Y aquí es bastante rugoso, porque estamos cerca del eje, del centro de expansión, y no hay sedimento. Es bastante rugoso, aquí hay bastante... son el palio, el centro de expansión, ¿cierto? Y esto se empieza a acercar hacia el continente. Esta es Sudamérica, esto que está acá, este es el talud continental. Y aquí esto se empieza fíjense que se empieza a profundizarse. Ya se empieza a poner más profundo. Y después empieza a ponerse menos rugoso, porque empiezan a caer los sedimentos. Ahí se ven los sedimentos, ahí se ven cómo se ponen los sedimentos, se depositan. Y mientras más cerca del continente, ahora hay una fuente extra de sedimento, que son las turbiditas. Las turbiditas son sedimentos que vienen del continente por los ríos submarinos, o sea, por los ríos, que son, y después continúan por los cañones, llegan a la fosa, y también por las glaciaciones traen, en los tiempos de glaciación, las morrenas traen transporte sedimentario hacia la fosa. Entonces aquí vemos la fosa rellena de sedimento. Y aquí finalmente la placa de Nazca subducta bajo el continente, este es el talud continental. Pero vemos todo este proceso de profundización del fondo oceánico, relleno de la fractura y sedimentación, bueno, y finalmente subducción. Bueno, un poco de cultura chilena de la placa de Nazca. Ahí están, este es el centro de expansión del Pacífico Oriental. Hay dos microplacas, la microplaca de la isla Pascua, la microplaca de Juan Fernández. Ahí continúa el eje del centro de expansión Pacífico, o el East Pacific Rise. También se le puede llamar Pacific Antarctic Spreading Center o REACH. Aquí está el East Pacific Rise. Y aquí nace, acá hay una zona de fractura que es el Chile Fracture Zone. Acá tenemos la placa Nazca, acá está la placa Antártica, acá está la placa Pacífico. Y el Chile Rise es la dorsal de Chile. Y está segmentada por muchas zonas de fracturas. Una de las más notables es esta, que en realidad es un sistema de zonas de fracturas, que es la zona de fractura de Valdivia, que tiene 10 subzonas de fracturas. ¿Ya? Y acá, todas estas cosas así horizontales, como esto, cada una de esas cosas son zonas de fractura. Y cada zona de fractura, digamos, tiene su nombre. ¿Ya? Por ejemplo, si hacemos un zoom en este cuadro, está acá, vamos a tener la zona de fractura de Darwin, de Wamblin, de Guafo, de Chiloé, la zona de fractura de Valdivia, que es un sistema de 10 zonas de fractura. Acá hay una oblicua, que es Mocha, y acá hay otras zonas de fractura que no tienen ni nombre, o sea, nombres numéricos nomás, FZ4A, FZ38B, que tienen que ver con la latitud, ya, latitud 40, latitud 39, latitud 38, etc. Y acá hay otra oblicua, que es la Challenger, que es una de las más viejas y subducta oblicuamente acá en la región de Atacama. ¿Ya? También acá hay otras más, que son las de Mejillones, que están más al norte. Pero Chile está lleno de zonas de fractura, eso es porque hay mucha segmentación, mucha discontinuidad en el centro de expansión del Chile Rise, de la dorsal de Chile, y tiene mucha segmentación de zonas de fractura. Por ejemplo, si yo me fijo en la zona de fractura de Chiloé, a ver, perdón, de Chile, por ejemplo esta.
Si se dan cuenta, el offset es gigante. O sea, de aquí hasta acá el offset. Es un tremendo offset. Otro que tiene un offset grande es esta, la de WAF. Pero concentrémonos en la Chile Fracture Zone. Nosotros vimos que mientras más ancho el offset, va a haber más diferencia de edad. De hecho, el Chile Fracture Zone tiene un offset de 1124 kilómetros, ¿ya? Harto. Y versus, y otro que tiene grande offset es el WAFO, de aquí hasta acá. El offset es la distancia del centro de expansión, ¿cierto? Hay un centro de expansión, este es el offset. En Chiloé, o sea, en Chile tenemos aquí el centro de expansión y después tenemos, en realidad tenemos dos, S y S. Y me imagino que mide uno esto, el primero, y ese da 1000. Y acá el de WAFO, da 292 kilómetros. Y eso es harto. Y eso produce un offset termal, porque uno puede medir el offset como kilómetro, como distancia o como edad. Y el offset termal es de 8,46 millones de años. O sea, la diferencia de edad entre este punto y este otro punto son, o sea, si me paro aquí es 0, me paro acá es 8,46. Y eso va a producir muchas diferencias, bueno, esa diferencia termal va a producir diferencia en el fondo oceánico. Uno va a ser mucho más profundo que el otro. ¿Ya? Y todas esas diferencias topográficas después se van a manifestar de alguna forma cuando subducten. ¿Ya? Pero lo importante aquí es la segmentación y cómo la edad varía. De hecho, la edad aquí es 0 y la edad va aumentando hacia el norte. ¿Por qué? Porque la placa oceánica se va haciendo más vieja, porque el centro de expansión donde se formó está más lejos. Ahora yo puedo seguir haciendo zoom. Aquí está, por ejemplo, este cuadro rojo. Me concentro en el sur. Ahí está, con más detalle todavía, la zona de fractura, Mocha, la zona de fractura de Valdivia, el Chile Rice, el centro de expansión de Chile, Guafo, Chile Rice, Wambling, Darwin, Taitao, Tres Montes, ¿ya? Hay muchas zonas de fractura. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se escucha, cierto? Sí, sí se escucha. Ya. ¿Cómo se estima la edad de la placa y la tasa de expansión? Bueno, eso se hace con estudios paramagnéticos, se hace con técnicas magnéticas. Pasa un barco, aquí no se ve, pasa un barco, o sea, aquí está por ejemplo una dorsal que mapea o sea, que aflora acá en el centro de expansión, en el eje, y aquí la edad geológica es 0, ¿cierto? Es 0. Y a medida que se va alejando la corteza o la placa hacia la izquierda, hacia la derecha, se empieza a envejecer. Ahora, cuando llega acá el magma, el lava, se cristaliza, ¿cierto? Y en algún momento de la historia de la Tierra se cristaliza y después se mueve para la derecha o para la izquierda y después viene otro flujo, se cristaliza y así, ¿cierto? Es dinámico. Entonces, ustedes sabrán que qué pasa, esto lo vieron en los cursos anteriores, qué pasa cuando la roca o cuando el magma se cristaliza, cuando la temperatura es menor que la temperatura de Curie. ¿Qué propiedad ocurre ahí? ¿Qué pasa con las propiedades magnéticas?
El cuerpo queda con una magnetización remanente. Exactamente. El cuerpo queda graba el campo magnético, ¿cierto? De ese momento. Y bueno, después se mueve a la izquierda, a la derecha, después viene otro flujo y pasa lo mismo. Y en cada momento en que cristaliza la corteza, los campos magnéticos son variables, entonces son distintos entre sí, y queda de alguna forma registrada la historia, ¿cierto? Registrada la historia magnética del campo magnético en ese momento en que cristalizó. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el centro, el presente, el tiempo igual cero, ese sería el eje del centro de expansión. Entonces aquí se miden, por ejemplo, con un barco, si uno va a un barco con un magnetómetro, mide las propiedades magnéticas de la corteza y observa lo siguiente, observa la anomalía magnética. Y lo que se descubrió es que las anomalías magnéticas son simétricas entre la izquierda y la derecha. Bueno, eso comprueba de que la velocidad de expansión de izquierda a derecha son iguales. Eso es por la simetría. Y ahora, cada anomalía magnética, como la roca grabó el campo magnético del momento en que cristalizó, se tiene la anomalía. Esa anomalía se puede comparar con tablas, ¿ya? Con tablas del campo magnético aparte, que están estudiadas, porque los expertos en métodos magnéticos saben que la anomalía tienen nombre de la anomalía, la pueden diferenciar. La anomalía, qué sé yo, 2A, 3B, por ejemplo. Bueno, todas las anomalías tienen, diferencian la longitud, hacen una especie de Fourier y sacan las frecuencias particulares y ven la onda. Y por ejemplo dice, bueno, estos son las edades. Y la cosa es que pueden asociar a cada anomalía, le pueden asociar una edad geológica. ¿Ya? Eso es tabular la anomalía magnética. Tiene una anomalía magnética, tiene una edad geológica. Por ejemplo, la anomalía 1A corresponde a, qué sé yo, a 1.000.000 de años hacia atrás. La anomalía 3B a 3,5 millones de años, por dar un ejemplo. Entonces, aquí pueden asignar una edad a cada anomalía, ¿ya? O a cada amplitud, una anomalía. Perdón, una edad geológica. Entonces, aquí está el avance del tiempo, y entonces pueden, de esta forma, si mapean toda la anomalía magnética del fondo oceánico, es fácil transformarlo a edad. Entonces, de hecho, existe una grilla interpolada. Obviamente los barcos no pasan por todas partes, pero pasan por varias partes. Mientras más pasa el tiempo, más cruceros han hecho. Y todos esos datos se pueden interpolar y generar una grilla del fondo del mar. Y eso es un trabajo que hizo, por ejemplo, Müller. Este es un paper antiguo del 97, pero hay uno más nuevo del 2008. ¿Ya? Pero la idea es la misma, en que se obtiene una grilla que ustedes van a ocupar después de la tarea, quizás. Es una grilla de todo el mundo, de todo el fondo del mar, en donde está la edad geológica del fondo del mar. Por ejemplo, esta grilla que se muestra acá está a millones de años y la escala va desde 0 hasta 280 millones de años. ¿Cierto? El fondo oceánico es mucho más joven que el continente, porque el continente flota y el fondo oceánico subducta en algún momento. Entonces se destruye. Van haciendo y destruyéndose, así que por eso es más joven. Lo que está más rojo es más joven, es más caliente, es más reciente. Y lo que está en azul o en violeta es más viejo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las cosas donde está el centro de expansión, justo en el eje de centro de expansión la edad es 0, por eso es rojo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que el huracán Nazca es joven. Oscila entre los 0 y los 40 millones de años. Entre los 0 y los 50.
El centro de expansión atlántico es rojo en el eje, pero después se va envejeciendo, llegando a una edad de hasta 160 millones de años. Pregunta, ¿por qué en el Pacífico es todo rojo acá y acá en el Atlántico es rojo un poquito nomás y después se pone azul? ¿Por qué pasa eso? Por las velocidades. Por la velocidad, ¿cierto? Porque el Pacífico es una tasa de expansión lenta y el Atlántico una tasa de expansión lenta. Perdón, el Pacífico una tasa de expansión rápida y el Atlántico es una tasa de expansión lenta. Entonces necesita más tiempo para desplazarse y por eso se pone más viejo. Otra cosa que podemos ver acá es las placas más viejas, por ejemplo, en Mariana, acá en el sur de Japón, al norte en Oceanía, ya me perdí. Acá, Mariana, Filipina, ya. Acá, bueno, toda esta parte de acá, todo el Pacífico Occidental es viejo, comparado con la Nazca, y se alcanzan velocidades, o sea, edades de 180 millones de años. Entonces es placa mucho más vieja, más rígida que subducta. En el Nazca es placa súper joven que subducta. En todo el Atlántico, perdón, en todo el Pacífico Occidental. ¿Ya? Esa es otra particularidad que podemos ver. ¿Qué más podemos ver? ¿Ven cuál es la parte más vieja? El mar más viejo. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿El Mediterráneo? El Mediterráneo es el mar más viejo. Tiene edades superiores a los 260 millones de años. Y la pregunta es ¿por qué? Profe, ¿Sí? ¿eso puede tener que ver con el ciclo de Wilson? Que es como estas partes donde se está juntando el continente. Sí, tiene que ver. De hecho, aquí está hace mucho tiempo había un mar que se llamaba Mar de Tetis, que existió hace más de 150 millones de años, entre Eurasia y Gondwana. Entonces, era un mar mucho más grande que el Mediterráneo, ¿ya? Y África estaba mucho más separado de Europa. Estoy hablando de esa edad, ¿ya? 150 millones de años. Y creo que aquí está. Eurasia, Australia. Claro, ¿cierto? Gondwana era Sudamérica, África, Oceanía y Antártica. Y Eurasia era Europa y Asia, por el norte. Entonces había un mar gigante que era el mar de Tetis. Y después se empezó a separar, como dices tú, por el ciclo Wilson, Continental Rift, separación de los continentes, y Sudamérica se separó de África, y de Oceanía, y de Antártica, y Europa se separó de, bueno, Eurasia, África se empezó a juntarse, se fue yendo hacia Eurasia, entonces África se fue a separar acá. Entonces todo este océano que estaba acá, ya no, se empezó a envejecer, digamos, a medida que pasaba el tiempo se envejecía y se empezó a cerrar, hasta que África ya está acá prácticamente separado por el puro mar Mediterráneo, y por eso quedó este mar de Tetis que es remanente, que es actualmente el mar Mediterráneo. Por eso es tan viejo, ¿ya? Es tan viejo. Y eventualmente, en un par de millones de años más, África va a colisionar con Europa
el mar Mediterráneo se va a acabar, se va a cerrar, y se va a poder caminar desde África a Europa sin tener que tomar una balsa o un barco. ¿Ya? Cerrando el ciclo de Wilson. Esa es la razón de por qué el mar Mediterráneo es tan viejo. ¿Ya? O sea, aquí va a haber colisión también. Y los Alpes van a seguir, o sea, y los Alpes se han generado por la colisión, pero van a seguir creciendo. Además, los Alpes. Quizás van a ser como los Himalayas. Bueno, pues aquí ya mostramos la edad de la placa oceánica. Esto está, esa es la referencia, ahí está, 2008. Ya, esta es la grilla, es disponible gratis y se puede ocupar. Ahora, ocupando esto mismo, uno puede estimar otra cosa que es la tasa de expansión. La tasa de expansión. ¿Cómo se puede ocupar estimar la tasa de expansión? Bueno, acá está la anomalía. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, una línea, un barco que cruza perpendicular al eje de centro de expansión, y se obtienen todas las anomalías magnéticas. ¿Ya? Ahí está el eje de centro de expansión. Obviamente esto lo hace un experto. Ve con detalle, minuciosamente, ve la anomalía y todo eso. Asigna las edades, ¿cierto? Esta anomalía 2A, 3, 4, 5, 5A, todas anomalías magnéticas, y cada esa anomalía tiene una edad asociada. Entonces, si tenemos la distancia y tenemos la edad, o sea, tenemos tiempo y distancia, tenemos la velocidad, ¿cierto? O sea, por cada punto vamos a tener una distancia y una distancia y un tiempo. Entonces, uno puede calcular la velocidad, y las tasas de expansión no son constantes en el tiempo, varían también. Las tasas de expansión se pueden apurar o retardar. Ese se mueve la tasa de expansión. ¿Ya? Bueno, las tasas de expansión se pueden medir de dos formas. Una, se habla de half rate, cuando se mide solamente para un lado, cuando hay velocidad para un lado, y full rate. Bueno, half rate es tasa media de expansión, es para un lado solamente, o full rate o tasa completa de expansión es cuando es para los dos lados. O sea, U más U, lo que le dije al principio, U más U, porque como es simétrico, esto es una convención nomás, ¿ya? Por ejemplo, la tasa completa y media de expansión frente a la isla de Chiloé son 75,2, esa es la completa, y 37,8 la media. Al final es multiplicar por 2, ¿no? ¿Ya? En Nazca tenemos, por ejemplo, este punto tiene una edad de 0 millón de años, este otro punto tiene una edad de 3, este otro punto acá en Chiloé 14, acá en Concepción tiene 30, acá en Valparaíso tiene 37 millones de años. El punto más viejo de Chile está en Antofagasta con 50 millones de años. ¿Ya? Acá está la grilla de edad. Acá están las isocontornas o las isocrónicas, ¿no? Que son curvas de igual edad. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí que va una isocron y después tiene un salto. ¿Por qué tiene un salto? Porque aquí justo pasa una discontinuidad. Esa discontinuidad sería, en este caso, la zona de fractura de mejillones, o otra, cualquiera, una zona de fractura. Acá hay otra discontinuidad, por ejemplo, acá está la Challenger, y produce este salto, y ese salto produce este salto abrupto de la isocron, ¿ya? Pero este es
una grilla, esta es una grilla que está, lo más oscuro es más viejo y lo más blanco es más joven, pero se puede graficar las líneas de contorno o en cálculo en varias tienen un nombre, se me olvidó cómo eran líneas de curvas de nivel, ¿cierto? Las curvas de nivel, en este caso es edad, entonces sería isócrono, ¿ya? Así se vería. Ahora si tomamos solamente la edad en la fosa, o sea, tomamos la fosa aquí, la fosa este es Chile mirado desde el Pacífico, esta es la isla Chiloé, ahí está el norte de Chile, está Perú. Si tomamos la edad justo en el eje de la fosa, nos daría una edad así, como está acá. Aquí tenemos latitud en la horizontal y en la vertical tenemos edad. Entonces la edad tiene un valor de 20, después decrece a 0, y después empieza a aumentar progresivamente hasta los 50, acá cerca de Iquique, y después empieza a aumentar en Perú. ¿Ya? Esa sería como la distribución de edad en la fosa. O sea, es más joven en el sur, en el punto triple, y se hace más vieja en el norte, y desde el sur también del punto triple. Se empieza a envejecer. Pero empieza a envejecerse más rápido por Nazca que por Antártica. Ahora, esto que está acá es la topografía, vista en latitud de norte a sur, en donde esto que está acá arriba, esta curva, es el fondo del mar. Va al fondo del mar, va al fondo del mar, va al fondo del mar. Lo que pasa es que aquí se dibujó arriba los sedimentos que están sobre la placa de Nazca. Y como pueden ver en el sur, hay una capa sedimentaria gruesa, y en el norte no hay sedimento. Los sedimentos se quedan justo acá, más o menos donde está Juan Fernández Ruiz. De aquí para el norte no hay sedimento. De aquí para el sur sí hay sedimento. ¿Alguna idea de por qué pasa eso? ¿Por el clima? ¿Ya? ¿Qué hace el clima? Que el sur es más lluvioso, por lo tanto arrastra más sedimento. Sí. Bueno, en el sur el clima actual es más lluvioso. El norte es desértico, no hay ríos que arrastren sedimento, es una cosa. Y en el pasado no era tan seco el norte como ahora. Santiago tampoco. Pero las glaciaciones estaban concentradas en el sur, ¿cierto? Más cerca de Antártica, en todo el sur era un super glaciar. Entonces los glaciares también aportan sedimento a la fosa, ¿ya? Y eso es más predominante en el sur. Y por eso hay más ríos también en el sur, hay más ríos, hay más cañones submarinos. Y todo eso transporta más sedimento en el sur que en el norte. Y por eso hay más sedimento en el norte. Ahora, ¿por qué justo se acaba en Juan Fernández? Bueno, justo coincide, quizás no sea coincidencia, ¿eh? Pero justo en el norte, al norte de Juan Fernández, bueno, el clima es desértico, pero además el Juan Fernández produce que los sedimentos que estaban en el sur los bloquea. Porque el fondo oceánico aumenta, se hace más profundo para el norte. Entonces, ya, de acuerdo, los sedimentos caen al sur, pero también se puede ir por gravedad hacia el norte. De hecho, lo hacen. Ya los sedimentos se dan por gravedad hacia el norte o hacia el sur, por simplemente gravedad. Pero acá hay una montaña submarina que es el Juan Fernández, que los bloquea. Entonces, ese bloqueo hace que los sedimentos se queden atrapados en el sur y no sigan yendo para el norte. ¿Ya? Entonces, hay una razón topográfica. Y la otra pregunta que quería hacer es ¿por qué Nazca, o sea, por qué el fondo oceánico se hace más rápido para el sur
O sea, para el norte, hacia Nazca, que para el norte. Ah, perdón. ¿Por qué el fondo oceánico crece más rápido para el norte? Se hace más profundo más rápido para el norte que para el sur. ¿Será porque la placa Nazca subducta más rápido? Sí. Sí, es porque la placa de Nazca subducta más rápido. Entonces se hace más viejo más rápido. Y se hace más profundo más rápido. Y en efecto, acá está placa de Nazca que subducta, placa antártica que también subducta. Pero lo hace más rápido Nazca que Antártica. ¿Y por qué lo hace más rápido Nazca que Antártica? Bueno, porque en realidad aquí, como les dije yo, en un centro de expansión, una placa se mueve para la derecha, otra se mueve para la izquierda. En realidad, Antártica se movería para la izquierda y Nazca para la derecha. Y de hecho eso ocurre entre estas dos, o sea, hay que verlo de forma relativa. Aquí tenemos tres placas, tenemos placa Nazca, placa Antártica, placa sudamericana. Y si nos olvidamos de placa sudamericana, la placa Nazca se mueve para la derecha y la placa Antártica se mueve para la izquierda. Pero, ¿qué pasa con Sudamérica? ¿Para dónde se mueve Sudamérica? Sudamérica no está estático, ¿ya? Sudamérica se mueve para la izquierda, para el oeste. Entonces, como Nazca se mueve para la derecha y a Sudamérica para la izquierda, su velocidad relativa aumenta. Y Sudamérica se mueve más rápido para la izquierda que Antártica para la izquierda. Por lo tanto, como Sudamérica se mueve más rápido que Antártica, la alcanza y se cabalga o subducta, es lo mismo. Cabalgar o subductar es relativo. Si estoy abajo es subductar, si estoy arriba es cabalgar. ¿Ya? Entonces, efectivamente, las dos placas subductan, pero esta lo hace más rápido. Nazca lo hace, de hecho, lo hace 3 veces más rápido que Antártica. Y todo eso es porque Sudamérica se mueve para el oeste. ¿Ya? Si yo me paro, por ejemplo, en este pedazo, cerca de la región del punto triple,
Yo tengo Antártica, Nazca, Sudamérica, y aquí veo un zoom de la edad. Aquí tengo la dorsal de Chile, que obviamente la edad es 0. Y aquí pasa justo la zona de fractura de WAF. Esto no va perfecto, porque las grillas no son perfectas, ya es una cuestión de interpolación. Podrían que imaginarse lo que aquí está justo el centro de expansión, o sea, la zona de fractura de WAF, que es esta. Esa. ¿Ya? De la isla WAF. Entonces, si yo me paro, acá dijimos que teníamos un offset de 8 millones de años, ¿ya? O sea, si me paro en un punto, voy a ver 0 atrás. O sea, en realidad más que ver un 0, si me paro aquí es 0 y si me paro acá es 8. Pero si me paro acá, va a ser 8 más algo arriba y acá va a ser 0 más algo. Pero siempre la diferencia va a ser 8, porque ese es el Fermat offset. ¿Ya? Ahí está la zona de fractura de WAF. Esta. Esta es la falla transformante de WAF y esta zona de fractura de WAF. Entonces, aquí es 0 y acá es 8. O sea, si me paro aquí, este punto es 8 y acá es 0. ¿Ya? Si me paro en este punto, este va a ser 8 más que este. ¿Ya? Entonces, debería haber un desnivel topográfico bastante pronunciado. ¿Ya? Yo le voy a mostrar cuánto es ese eje, ese offset. Ese offset, bueno, aquí están las anomalías magnéticas. Aquí, como dije, esto es 8 más que esto. Y ya, si yo hago un corte, un corte de un topográfico, voy a ver un perfil así. Ya, acá hay un desnivel bastante pronunciado. Esto está en distancias, en grado, norte-sur. Entonces, el norte va a estar... ¿Cuál debe ser el norte? ¿Este o este? Este pedazo debe estar acá o acá. El lado más profundo, ¿dice estar al norte o al sur? ¿Al norte? Al norte, ¿cierto? Porque es más viejo el norte. Acá hay más distancia, está más viejo. De hecho, el norte es 600 metros más profundo que el norte, en esta curva. Acá está el desnivel. Y eso es producto de un offset o un contraste de edad de 8 millones de años. Ya ese es como un ejemplo. Lo que produce este contraste de edad termal produce una diferencia topográfica, en este caso, bastante profunda o bastante pronunciada. ¿Ya? Ahora, aquí les voy a mostrar las tasas de expansiones del Nazca, o sea, del Pacífico, del East Pacific Rise o del Pacífico Oriental, y de la dorsal de Chile. Aquí la tasa de expansión, la full rate, o la completa, es 130 millones de años, milímetros por año. Después la microplaca de Juan Fernández va creciendo, fíjense, es 100 milímetros por año. Después llegamos a 90, aquí en esta región 90 a 100 milímetros por millón de años, y después acá en la dorsal de Chile 75 milímetros por año. ¿Ya? Entonces va decreciendo la tasa de expansión acá. Creo que este punto, la isla de Pascua, 130 milímetros por año, es probablemente uno de los lugares más rápidos del mundo. O sea, donde la corteza oceánica se genera más rápidamente en el mundo. ¿Ya?
pero 75 milímetros por año acá en el sur, igual se considera como intermedio rápido, y acá se considera rápida. ¿Ya? Entonces esas velocidades son como, uno las puede ver como velocidades angulares que son relativas y que no, claro, va a depender de su distancia es muy dependiente de la geometría, de los ejes de los centros de expansiones, de los ejes de las placas que están en su vecindad. Por ejemplo, acá tenemos la placa Pacífico, esta es la placa de Nazca, después aquí pasamos a la placa Antártica, acá la Pacífico, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la geometría estas tasas de expansión. ¿Ya? Esos son los valores para que lo tengan presente. Es mayor acá y decrece hacia el sur. Pero en resumen, placa de Nazca es una placa que se forma a una tasa de expansión intermedia a rápida. A diferencia del Atlántico, que es ultra lenta. Y acá está el fondo del mar de todo Chile, desde Arica al punto triple. Y el punto más profundo, bueno, en realidad el punto más profundo es toda esta región de Antofagasta, región de Tarapacá, y se llega a profundidades de 8.800 metros de profundidad. La fosa, bastante profundo. Y la parte más somera de Chile es el punto triple, porque la placa es más joven, y en ese lugar la profundidad del fondo del mar, aquí está, es de 3.800 metros. Entonces comparen, 3.800 con 8.800. O sea, son 5.000 kilómetros de desnivel entre el punto triple y Antofagasta. Claro, a la escala que estamos estudiando es poco, pero desde el punto de vista de la sedimentología geodinámico, bastante diferencia. ¿Ya? Ahora, esto es 3.800 y 8.800, y el lugar más profundo del mundo, en Marianas, es 11.800. O sea, pasamos de 3.800, el más somero, a como fosa, estoy hablando yo, obviamente hay lugares que son más someros, estoy hablando como fosa. Fosa más somera, el punto triple, 3.800, después viene en Antofagasta, en Chile lo más profundo es 8.800, pero en el mundo, Marianas o en Tonga, 11.800. Ya, esas son las profundidades. Ya. Con esto daría por finalizado claro, aquí está, aquí está Marianas, esta es Marianas, y llegamos casi a los 12.000, a los 11.800 metros de profundidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto termino con la placa oceánica, si yo fuera oceánica. Después voy a ver un poco de los procesos de hidratación de la placa de Nazca antes de subductar, eso el viernes, y después empezaremos con el continente, sedimentología o sedimentación de la fosa, y estructura de la placa continental, del margen, ¿ya? Por mientras, vean los papers, elíjanlos y planifiquen bien sus presentaciones. Así que eso. Nos vemos el viernes entonces. Chao.
Profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, Nos profe. vemos. Chao, profe.